Yo los veo así como asustados, como con frío, ¿ah? Diga conmigo, hoy es un buen día. Y la verdad es que hoy es un buen día. Feliz Día del Padre a cada padre que está acá presente. Damos gracias a Dios por los padres que están aún con nosotros y a los que ya nos tocó que nuestros padres partieran con el Señor. También damos gracias al Señor por todos los años que nos permitió tenerlos, disfrutarlos. Y si usted tiene a su papá, llévelo a almorzar hoy, vaya, converse con él, llámelo, escríbale. No desaproveche la oportunidad que tiene. La verdad es que es muy, muy valioso. Ayer atendí a alguien y este alguien me dijo algo que caló tan hondo en mi corazón. Esta persona acaba de perder a un familiar cercano y el papá murió un día jueves, pero el papá lo llamó a su hijo un domingo para que fuera y él no pudo ir. Y de verdad esto le caló mucho en el corazón porque su papá falleció. ¿Cuántas veces nosotros postergamos cosas, relaciones, papá, mamá, por otras cosas? Pero algún día tal vez no van a estar y nosotros vamos a pensar, ¿por qué no estuve ahí? ¿Por qué no fui a esa comida? ¿Por qué no hice esa llamada? ¿Por qué no, no sé, por qué no saqué el tiempo? ¿Por qué no le di oportunidad a esto? Y la verdad es que creo que, aunque es muy sensible lo que estoy diciendo, creo que también todos nosotros debemos de valorar a nuestros padres o madres y poder sacar ese tiempo, ese espacio. No es un asunto de dinero, es un asunto del corazón, es un asunto de querer realmente compartir un tiempo. Así es que feliz día a todos ustedes, padres, de verdad, y hijos que están acá. Hagan lo posible y saquen un ratito para sus papás y compartan con ellos. ¿Cuántos damos gracias al Señor porque nos permitió tener un padre? Yo doy gracias al Señor, yo tuve un padre natural, pero también sabe una cosa, le tengo noticias, tenemos un Padre celestial. Uno que siempre está, uno que dice la Biblia que aun cuando nuestro padre o nuestra madre pudiesen habernos dejado, con todo Él vino y nos recogió. Diga conmigo, yo tengo un Dios y Padre. Todos nosotros tenemos un Dios y Padre. La naturaleza del Padre no tiene tanto que ver, escuche esto, el Padre merece, escuche esto, el Padre merece respeto y merece honra. Pero la característica principal de un padre es que él provee. Él provee todo lo que sus hijos necesitan. Esta es la característica principal de un padre. Y el tema que vamos a conversar esta mañana se llama el regalo del padre. ¿Cuál es el tema de esta mañana? El regalo del padre. Muchas veces pensamos que vamos a hacerle un regalo al padre. Al padre siempre se le debe dar honor y respeto. Siempre. Y nosotros vamos a recibir del Padre siempre todo lo necesario para que nosotros podamos seguir avanzando en esta vida. Lucas capítulo 11, versículo 9 hasta el verso 13. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Voy a leer en Reina Valera 60. Dice así. Y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a todos los que se lo pidan? Escuche esto, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a todo aquel que se lo pida? Cuando hablamos del regalo del Padre, tenemos que canalizar el regalo del Padre en Jesucristo, su Hijo que vino a la cruz a redimirnos, vino a morir en nuestro lugar. Pero en ese mismo regalo también venía la vida del Espíritu Santo de Dios.
El regalo del Padre para todos nosotros se manifiesta por medio de Jesucristo y del Espíritu Santo de Dios. ¿Quién es el Espíritu Santo de Dios? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Qué es lo que Él hace en nuestra vida? Yo quiero pedirle que esta mañana usted pueda inclinar por un momento su rostro, cerrar sus ojos y decirle al Padre: yo quiero tu regalo, Señor. Esta mañana yo quiero conocer el regalo que tú me has dado de Jesucristo, pero también quiero conocer el regalo de tu Espíritu. Quiero poder entender y que tú puedas abrir mis ojos, abrir mis oídos, Señor, para que esto sea claro para mi vida, para que mi vida pueda ser realmente transformada por medio de tu revelación. Oro en el nombre de Jesús para que en los próximos minutos el poder tuyo pueda ser revelado a nuestras vidas y transformador para todos nosotros en Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Vamos a conversar del precioso, el amado Espíritu Santo de Dios. ¿Dónde está el Espíritu Santo de Dios en la Biblia? Diga conmigo: de principio a fin. ¿En dónde está? Desde el principio hasta el fin. Está esto que vamos a ir a Génesis capítulo 1, verso 2. Dice la palabra: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aún desde el principio de la Escritura se menciona a la persona del Espíritu Santo en ese lugar, en medio del desorden, en medio de las tinieblas. Ahí está el Espíritu del Señor moviéndose. Si seguimos viendo esta historia, nos damos cuenta que el Padre aparece y empieza toda la creación de la tierra. Dice la Biblia que es separada las tinieblas de la luz, dice que es separada las aguas de las tierras, y empieza toda la creación. ¿Quién está ejecutando? ¿Quién está manifestando todo esto por medio de la palabra? El Espíritu de Dios. Cada palabra que sale de la boca del Padre es ejecutada por el Espíritu Santo de Dios. La expresión de un Dios todopoderoso es revelada por medio de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Diga conmigo: el Espíritu de Dios materializa cada palabra del Padre para nosotros, sus hijos. Y esto es importante tenerlo como un fundamento, porque la Escritura menciona las palabras del Padre, muchas palabras del Padre. Sin embargo, muchas veces estas palabras son solo eso, son palabras que no llegan a un nacimiento, que no llegan a un disfrute humano. ¿Y por qué? Porque el Padre no lo habló, no. Porque no hay una vida llena del Espíritu que pueda producir aquella palabra, que pueda dar el fruto de aquella palabra. Sin el Espíritu Santo de Dios, las palabras que han salido, no que van a salir, sino que han salido de la boca de Dios, simplemente quedarían en eso. Aquellas palabras no llegarían a una materialización. Si usted quiere que la palabra que ha salido de la boca de Dios se materialice, usted necesita la vida del Espíritu Santo en usted. El Espíritu del Señor estaba en medio de la crisis, estaba en medio de esas tinieblas. ¿Sabe una cosa? Puede ser que su vida hoy esté en tinieblas, puede ser que su vida hoy esté muy enredada, pero ¿sabe una cosa? El Espíritu de Dios está ahí. Y sabe también qué pasa donde está el Espíritu de Dios, que donde está el Espíritu de Dios, Él va a producir libertad. Donde está el Espíritu de Dios, Él va a materializar el amor del Padre. El amor de Jesucristo se va a materializar en nosotros. El odio va a salir de nuestro corazón, la amargura va a salir de nuestro corazón a medida que la vida del Espíritu esté presente. Número 2, el Espíritu Santo transforma nuestras vidas de manera impresionante y relevante para lograr el propósito por el cual estamos en esta tierra. Primera de Samuel capítulo 10 verso 6. Dice la palabra del Señor: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro
hombre. Había sido elegido un rey. Este rey era Saúl. Pero ¿sabe una cosa? Para reinar, para liderar, para administrar, para gobernar en el reino de Dios, no se puede hacer sino por medio del Espíritu Santo de Dios. Si usted está en un cargo de liderazgo, si usted está en una posición de servicio a la iglesia, usted necesita la llenura del Espíritu Santo de Dios. Usted necesita estar lleno de esto. Le tengo noticias. El Padre ha provisto de la vida del Espíritu para sus hijos. Si usted pide el Espíritu de Dios, ¿sabe qué dice el Padre? Yo ya te lo he dado. Yo lo tengo disponible para usted. Ahora, ¿quieres nueva vida? ¿Te gustaría realmente una nueva vida? Usted necesita al Espíritu de Dios en usted. Dice en la Nueva Traducción Viviente este mismo texto. En ese momento, el Espíritu del Señor vendrá poderosamente sobre ti y profetizarás con ellos. Serás transformado en una persona diferente. ¿Ha visto usted alguna vez a alguien que vino por primera vez a la iglesia y cómo con el tiempo la vida de esta persona empieza a ser transformada? Cómo de repente aún la manera en la que se percibía, desde cómo se viste hasta cómo habla, empieza a ser transformada, mudada. Esta es la obra del Espíritu Santo de Dios. Si hay cosas en su vida que usted dice, a mí estas cosas no me están, no sé, siento que deberían de haber cambios. Déjeme decirle que la llenura o la vida del Espíritu Santo va a producir esos cambios. De tal manera que al paso de los días usted será una persona muy distinta a la que alguna vez fue. Número 3, el Espíritu de Dios se ve presente en la concepción de Jesús en el vientre de María. Y acá me voy a detener un poco. Lucas capítulo 1, verso 35. Dice la palabra del Señor. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá como su sombra. Por lo cual también el Espíritu Santo, ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El verso introduce diciendo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿Cuántos de ustedes aceptaron a Cristo en el corazón? Todos nosotros un día le dijimos al Señor, sí, queremos ser tu vasija, queremos ser tu casa, queremos ser tu habitación. Y eso está bien. Sin embargo, es lo mismo que sucede con María. María se le aparece el ángel y le dice, usted es muy favorecida, muy dichosa entre todas las mujeres. Usted ha sido elegida para cargar en su vientre la vida del Hijo de Dios, para dar a luz la esperanza de este mundo. Imagínate qué privilegio. Entonces María dice, ok, aquí estoy. Si fui elegida, yo acepto. Eso sucede cuando yo acepto a Cristo. Estoy aceptando la voluntad del Padre sobre mi vida, pero dice la Escritura en este texto que en ese momento el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá, por lo cual el santo ser que nacerá en ti. Diga conmigo, hay algo creciendo en mí. Lo que está creciendo es la vida del Hijo de Dios. Dice la Escritura que hasta que todos alcancemos la estatura de aquel varón perfecto. Ese es Jesucristo. En todos nosotros la vida de Dios está creciendo. En todos nosotros la vida de Dios se está desarrollando. Así como en el vientre de una madre, en lo natural, un día se forman sus ojitos. Un día se forman sus manos, sus dedos, sus uñas. ¿Han visto alguna vez ustedes cómo se va formando un niño o un ser humano en un vientre? ¿Lo han visto? Yo tuve la oportunidad cuando mi hija Abby nació, que es mi primera hija, yo estaba muy emocionado y entonces cuando fuimos donde un doctor, él nos dio un folletito muy bonito, ilustrado con códigos QR y todo, donde iba mostrando semana a semana cómo todo lo que se iba formando.
Y yo recuerdo que yo me emocioné de ver eso y yo cada semana decía, está formando el Señor sus oídos, vamos a orar, está formando el Señor sus manos, vamos a orar. Entonces fue como una guía de oración lo que el doctor me dio, porque eso se estaba formando. Ahora la vida de Cristo en cada uno de nosotros también se está formando y es el poder del Espíritu Santo el que la está formando. Pero la Biblia dice que nosotros no debemos de contristar, no debemos de entristecer, no debemos de apagar la vida del Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué pasa si el que está creando en mí la vida del Hijo de Dios es oprimido, es reducido, es opacado? Diga conmigo que el Hijo de Dios no va a crecer, no se va a desarrollar. Y aquella vida que iba a traer esperanza y aquella vida que iba a traer mucha luz al mundo no van a ser. ¿Sabe qué pasa cuando María queda embarazada del Espíritu Santo y el Hijo de Dios, la esperanza del mundo, está creciendo en ella? Diga conmigo, empezó la persecución. ¿Sabe? José, que era su prometido, nunca había tenido relaciones íntimas con su esposa o con quien iba a ser su esposa, y de repente le dice: hey José, hoy vino el Espíritu Santo, me llenó y estoy embarazada. Claro, eso no suena muy bien. José, a pesar de ser un hombre temeroso de Dios y de amar a María, él dice: no, es que esto no está muy raro realmente. Y José se aparta de ella y dice: no, yo lo que voy a hacer mejor es, yo me voy a desaparecer, yo nada más me voy a ir, para que entonces no la maten, porque si ella era encontrada como una mujer que había adulterado, la iban a matar. Yo mejor me voy y yo no tengo nada que ver con esto. Y él decide irse. Sin embargo, el Espíritu Santo también viene y le muestra que lo que María le dijo era real. Diga conmigo, la vida del Hijo es protegida por el Padre. ¿Quién puso la semilla de vida en nosotros? El Padre. ¿Quién puso la semilla en María? El Padre. ¿Quién puso la semilla de Cristo en nosotros? El Padre. Sin embargo, ¿cómo crece? Es por medio del Espíritu. Y la primera persona que es apercibida es José. Sin embargo, ahí no termina la historia. Durante todo el embarazo, María también tuvo momentos difíciles y momentos determinantes, al punto que ella tuvo que salir de su ciudad, tuvo que salir de su lugar. Un día regresan ya para cuando van a dar a luz, todos los hoteles estaban llenos, todos los alojamientos estaban llenos. El niño, una vez que nació, también fue perseguido para ser asesinado. Estamos hablando de Jesús. Hubo una matanza terrible de muchos niños con tal de alcanzar a Jesús o la vida del Hijo. Ahora quiero mostrarle algo, por favor. La vida de Cristo está en nosotros. Y yo no tengo duda de que cuando usted le dijo a Jesús: te acepto, te recibo en mi corazón, eso ya sucedió. La semilla de vida ya está ahí. Pero el desarrollo de esa vida depende de la vida del Espíritu Santo. Depende de que el Espíritu de Dios no esté contristado, no esté apagado, no esté limitado por usted. Usted puede ser cristiano de 30 años y estar viviendo un cristianismo apático. Y usted dice: ¿por qué es que un cristiano tiene 1 año, 2 años, 5 años, 10 años en una iglesia, pero su vida no avanza, su vida no prospere, no se le ve la vida de Cristo, no se le ve el resplandor de la gracia de Dios? ¿Qué pasa? Es fácil. La vida del Espíritu de Dios está contristada en ti. Tú mantienes la vida del Hijo de Dios ahí, pero lo tienes en pausa. ¿Qué le parece? Lo tienes en pausa. ¿Y quién es el que materializa esto? El Espíritu de Dios. ¿Cómo puedo vivir yo teniendo la vida del Espíritu Santo en mí feliz y productiva, por así decirlo? ¿Sabe una cosa? Es fácil. Diga conmigo, es obediencia. ¿Qué se necesita? Obediencia. ¿Obediencia a quién? Obediencia a su palabra. No es solo recibir el regalo.
Es aceptar el compromiso y la responsabilidad que ese regalo implica. Imagínate que hoy te regalen un carro y usted no tiene licencia, usted no tiene nada, no sabe apenas ni manejar, y usted agarra el carro y se va como un loco por las calles y por las pistas. Sería irresponsable. Aceptaste el regalo era bueno, pero la administración que tú le diste a ese regalo termina destruyéndote, termina matándote. Número 4. Luego el Espíritu Santo se observa en la manifestación de la vida de Jesús en su ministerio público. Jesús vivió 33 años, durante 30 años él básicamente crecía en gracia, crecía en conocimiento, crecía en estatura. Él estaba ahí creciendo. Pero a los 30 años, él viene a ser bautizado y el Espíritu Santo de Dios viene sobre él. Y es un cuadro hermoso porque dice que mientras él se bautiza, estaba el Padre, estaba el Hijo y el Espíritu Santo descendiendo como una paloma. ¿Sabía usted que el Espíritu de Dios estaba ahí descendiendo? ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo en la vida del Hijo de Dios? ¿Por qué tiene que aparecer el Espíritu de Dios nuevamente? Yo no sé si usted está notando. En el principio de la creación, ¿quién estaba? El Espíritu Santo. ¿En dónde estaba? Entre las aguas. Ahora se establece un rey para que gobierne, para que lidere un reino, el reino o el pueblo de Dios. ¿Y quién aparece? El Espíritu Santo. Ahora el Hijo de Dios ha venido a salvar el mundo, está por iniciar su ministerio. ¿Y quién aparece? El Espíritu Santo de Dios. Nuevamente está presente. Porque sin el Espíritu Santo de Dios no se puede materializar lo dicho por Dios. Si el Espíritu Santo no está presente, no va a haber crecimiento. Si el Espíritu Santo no está presente, no hay verdadera salvación. Si el Espíritu Santo no está presente, no va a haber vidas transformadas y cambiadas. Si el Espíritu Santo no está, es en vano todo lo que se hace. El Espíritu Santo es el regalo del Padre para poder materializar su propósito en esta tierra. El Espíritu Santo va a producir crecimiento de la vida de Cristo en nosotros. Los frutos del Espíritu va a manifestarse el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la longanimidad, la templanza, el fruto del Espíritu. ¿Sabe cómo se identifica lo falso de lo verdadero? Jesús lo dijo: y por los frutos los conoceréis. ¿Cuáles frutos? No es por la cantidad de dinero, no es por la cantidad de gente que tú traigas a un lugar, no es por tan bonito tú prediques, no. Es el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, bondad, paciencia y más. Sin la vida, el Espíritu Santo es el testimonio real de que soy hijo de Dios. La llenura del Espíritu, los frutos del Espíritu Santo son los que me señalan como hijo de Dios. No es cuántas veces predico, no es qué tan grande es mi iglesia, no es el puesto que ocupo, es el fruto del Espíritu. Sin el fruto del Espíritu no somos lo que decimos. ¿Cómo identifica usted lo falso de lo verdadero? Por los frutos, dijo Jesús. ¿Cuáles frutos? Los del Espíritu y los de la carne, que son iras, contiendas, griterías, maledicencias, borracheras y otro montón de cosas más. ¿Cuál fruto es el que te señala esta mañana? ¿Te señala el fruto del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia? ¿O te señala el chisme, la ira, la contienda, la división y más? Porque eso es lo que dice que realmente somos. Y yo podría señalar así, pero realmente puedo señalar así. Y yo puedo decirme a mí mismo: Luis, ¿cuál es el fruto que te señala esta mañana? ¿Es el fruto del Espíritu que dice que eres hijo de Dios? ¿O es el fruto de la carne que dice que soy un cristiano, que acepté a Cristo en mi corazón, pero soy un cristiano carnal y la vida de Cristo no ha crecido? No porque no haya capacidad en la semilla, no porque no pueda realmente manifestarse, sino porque yo he mantenido contristado el Espíritu Santo
de Dios. Déjeme avanzar un poco más en esto. Luego se observa la presencia del Espíritu Santo en el principio de la manifestación pública de la vida de Jesús. Lucas 3:22. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿En ti tengo qué? Complacencia. ¿Qué es lo que complace al Padre? Hasta ahí, Dios Padre no ha manifestado una sola palabra de la vida del Hijo de Dios. No ha dicho nada. Pero cuando Jesús viene a ser bautizado y ahora viene el Espíritu Santo sobre él, el Padre dice: ese es mi Hijo amado, en ese me siento complacido. ¿Sabe qué complace al Padre esta mañana? Al Padre lo complace en las vidas llenas del Espíritu. El Padre te mira y dice: tú eres mi Hijo amado y en ti siento complacencia. ¿Quieres complacer al Padre Celestial esta mañana? ¿Sabes qué es lo que tienes que procurar? Una vida llena del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo quieres complacer al Padre Celestial si tu vida no tiene tiempo para Él? ¿Cómo puedes complacer a tu Padre si siempre estás muy ocupado con otras cosas y no tienes tiempo para Él? Punto 5. También se observa de forma muy poderosa en el nacimiento de la primera iglesia en el libro de los Hechos. ¿Recuerda usted Hechos capítulo 2, verso 1 al 4? Dice la palabra: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Es interesante que Jesús, el Hijo de Dios, ha muerto, ha resucitado, pero le dice a sus discípulos: ustedes no van a iniciar el ministerio, ustedes no van a poder empezar a hacer todo lo que yo les he hablado que ustedes van a hacer si antes no viene el Espíritu Santo sobre ustedes. Hay gente, diga conmigo, la palabra viene primero. ¿Qué llegó primero? La palabra. El Señor le dijo a Pedro cosas antes de que la vida del Espíritu viniera sobre él. ¿Cierto? Pero también a ese mismo le dijo: este ministerio no va a despegar sin la llenura del Espíritu. Por eso vaya y espere que venga el Espíritu. Hay muchos de ustedes acá que Dios ha dado una palabra, que Dios ha traído una palabra. Hay gente que es una tierra realmente fértil y palabra que dan, palabra que se materializa. Pero hay gente que dice: a mí me dan una palabra y eso, miras cómo tarda. Como decía Justin ahora, que es otro contexto, pero él decía: es que no llega, ¿verdad? No llega, me dijeron, pero no pasa. ¿Sabe una cosa? Algo por lo que no puede estarse materializando, no solamente puede ser porque Dios tiene un tiempo, también puede ser que realmente yo tengo al Espíritu Santo de Dios contristado. ¿Está oyendo? Y entonces el que construye, el que materializa aquello no está. Usted busca la habitación donde él trabaja y está vacante, está desocupada. ¿Por qué? Bueno, porque usted no le permite desarrollar el plan del Señor. Ahora, si Dios lo llamó a usted al ministerio, usted lo primero que debe de hacer es apartarse y dejar que la vida de Dios, que el Espíritu Santo le llene. Y con esto vamos a ir a otro punto. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos? Los que son guiados por el Espíritu. Te hago una pregunta para que usted responda de manera retrospectiva. ¿Quién te guía?
¿Quién te guía? A mí me guía el Señor, pastor. ¿Y por qué la otra vez entonces usted se metió en ese negocio y nunca oró, nunca pidió oración y nada más usted dijo sí? He aprendido, tengo que confesarlo, ya con mis años en Cristo he aprendido a decirle a los hermanos, hermanos, vamos a orar por eso. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y sabe qué pasa con los carnales? Pastor, pero es que usted solo quiere orar y orar, yo quiero que me dé una respuesta ya. Eso pasa cuando somos carnales. Pero cuando somos guiados por el Espíritu, ¿sabe qué hacemos? Yo no soy el dueño de nada, entonces yo les digo, denme un momento, déjeme hacer una llamada al verdadero dueño de esto, a ver si él autoriza o no. Uno simplemente es un mediador. La mayoría de ustedes se sienten muy capaces de guiar, de dirigir sus propias vidas. ¿Está oyendo? Yo hace tiempo me di cuenta que era incapaz de dirigir mi propia vida, la llevaba a la destrucción total, la llevaba directo al infierno. Y fue ahí donde dije, Señor, yo necesito que tú me ayudes porque esto va a terminar mal. Yo necesito que tú me digas cuál es el camino. Hoy en día, ¿a cuántos de ustedes les gusta utilizar Waze o el GPS cuando tiene que ir a algún lado? ¿Cierto? Eso lo lleva uno, dice, a cualquier lado. Y realmente es muy preciso. Ahora está saliendo Google Maps 2.0. Eso es otro nivel. Ya Waze ya va a pasar a segundo plano. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque entre más preciso, entre más exacto, entre más fácil me lleve aquello a mi destino es mejor, ¿cierto? Ahora, ¿sabe una cosa? Dios por medio nos ha dejado su espíritu y nos ha dejado un manual que es la palabra del Señor. ¿Sabe para qué está el Espíritu Santo? Para que cuando usted esté leyendo el manual y usted no entienda la instrucción, el Espíritu Santo viene y le dice, ahí lo que dice es esto. Ahí lo que dice es que usted tiene que ir hacia este lugar. Ahí lo que dice es que usted debe hacer esto en casa. Ahí lo que dice es que usted tiene que deshacerse de eso. El Espíritu Santo nos revela la palabra. El Espíritu Santo nos lleva a la ejecución, al lugar exacto donde se va a cumplir lo que Dios ha dicho. Pero sin el Espíritu Santo, aún teniendo el manual, podemos llegar al lugar equivocado. ¿Está oyendo? Sin el Espíritu Santo, aún teniendo el manual, podemos ir a un lugar equivocado porque vamos a tender a darle nuestra propia interpretación. Cuando usted lee la Biblia, lo primero que usted le da a la Biblia es su propia interpretación. Sepa eso. Si yo ahorita muestro un capítulo de la Biblia y lo leemos aquí, y yo empiezo a preguntar a cada uno de ustedes qué usted piensa, le tengo noticias. Todos ustedes pensaron algo. O sea, todos ustedes le dieron su propia interpretación al texto. Pero esa interpretación que yo le doy no necesariamente es correcta. No necesariamente es puntual. Muchas veces nos acerca mucho al lugar, pero no nos lleva al lugar. ¿Está oyendo? Ahora la pregunta es, ¿usted quiere llegar al lugar exacto donde Dios quiere que usted llegue o usted quiere quedar muy cerca de ese lugar? Yo quiero llegar al lugar exacto. Estar muy cerca no me sirve. Yo quiero llegar al lugar destino que Dios tiene para mi familia, que Dios tiene para mis hijos, que Dios tiene para mi matrimonio, que Dios tiene para la iglesia. Yo no quiero estar muy cerca de ese lugar, yo quiero llegar al lugar. ¿Sabe qué necesito? Necesito la vida del Espíritu. Necesito soltar yo el control y decirle al Espíritu Santo, tome usted el control. Necesito decirle, ya no manejo yo más, dígame usted hacia dónde para entonces empezar a manejar. Muchas veces nosotros iniciamos el cristianismo con muchas ganas, con muchos deseos, pero todo es nuestra humanidad, nuestro deseo de lograr algo distinto. En el camino en Dios usted va a reconocer la necesidad del Espíritu Santo para realmente lograr lo que Dios quiere hacer. ¿Sabe qué más hizo el Espíritu Santo? Esta no les va a gustar tanto, quizás Lucas capítulo 4, verso 1 y 2. Jesús lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo estaba Jesús?
lleno del Espíritu Santo. Esto complace al Padre. Dice, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Ahora fue llevado al desierto por 40 días. Ahora, ¿sabe a qué lo llevó el Espíritu? Lo llevó a ayunar. ¿A qué lo llevó? A ayunar. Hay gente que se brinca esto y dice, no, lo llevó a ser tentado por el diablo. No. El Espíritu Santo lo llevó al desierto, o sea, lo apartó del bullicio, lo apartó de todas las cosas. Y dice la Biblia, y era tentado por el diablo. Porque cuando Dios quiere hacer algo y el Espíritu Santo nos está llevando a meternos más con Él, nos está llevando a orar más, nos está llevando a dejar más cosas, ¿sabe a quién no está feliz? El diablo. Y Él va a empezar a buscar la forma de que usted se aparte, de que usted se salga de ahí. Y esto se materializa en la palabra tentación. Él va a buscar traer palabras a usted, va a enviar dardos a usted para desviarle la atención a usted de Dios, de Cristo, de lo que el Espíritu Santo está haciendo. ¿Sabe qué pasa cuando nos apartamos? Nuestra vida espiritual crece. ¿Sabe qué pasamos? Que la carnalidad en nosotros empieza a disminuir. ¿Sabe qué pasamos cuando pasamos tiempo a solas? Que yo empiezo a pensar y digo, ¿sabe qué? La verdad es que ya yo no voy a estar más resentido con esta persona. La verdad es que yo voy a más bien a pedir perdón. No, la verdad es que yo no me he comportado bien. ¿Sabe quién hace eso? Eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. Cuando nos apartamos. Porque el Espíritu de Dios, entre más tiempo yo paso a solas con Él, más desnuda mi humanidad y es más fácil para mí reconocer o identificar cosas que no están bien. Ahora, dice la Biblia en ese mismo verso, y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. ¿Cuántos días ayunó Jesús? 40. ¿Quién lo llevó? El Espíritu. ¿A cuántos de ustedes el Espíritu Santo les ha invitado a orar de madrugada? ¿A cuántos de ustedes el Espíritu Santo los ha invitado a ayunar? ¿A cuántos de ustedes el Espíritu Santo los ha invitado a hacer ajustes en su vida? Pero sabe, usted muchas veces ha ignorado esa voz. Solo los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu. Ahora usted puede recibir una invitación del Espíritu y rechazarla. ¿Está oyendo? Usted puede recibir una invitación del Espíritu y rechazarla. Yo reconozco que a lo largo de toda mi vida cristiana, algunas veces yo con vergüenza tendría que decir que yo he preferido dormir. Y me lamento luego. Me lamento de verdad. Y un día dije yo, en esto yo dije, Señor, esto no me pasa más. Si tú me hablas y yo discierno tu voz, yo voy a obedecer insufactamente. Y así ha sido. ¿Sabe por qué? Porque en otro tiempo a mí el Espíritu Santo me despertaba por la madrugada y yo escuchaba su voz que me decía, ven conmigo. Y yo decía, más tarde, porque estoy durmiendo, hace frío. Y me dormía. Pero sabe, cuando yo despertaba, el Espíritu de Dios estaba ahí. Pero sabe, yo podía percibir como ese sinsabor. Como ese te desperté para que estuvieras conmigo, pero no quisiste estar conmigo. Voy a estar aquí si quieres estar conmigo. Y algunas veces me levantaba apurado. ¿Y qué pasaba? Más tarde. Estamos hablando de que nosotros podemos contristar a la persona del Espíritu. Y que sin el Espíritu Santo nosotros no vamos a poder tener victoria en nuestra vida cristiana. En que sin el Espíritu Santo todas las palabras que Dios ha arrojado sobre nosotros no se van a materializar. Y esto es preocupante. Ahora, ¿a dónde lo está llevando a usted o a dónde lo está guiando usted en estos días el Espíritu Santo? ¿Hacia dónde lo está llevando? ¿Hacia dónde está guiando su vida? Si usted oye hoy la voz de Dios, no endurezca su corazón. Y con esto quiero hablar de la dureza del corazón un poco. Si usted necesita hacer un tiro y dar en el blanco
y sus músculos se entumecen o se endurecen, eso va a hacer que para usted sea muy difícil dar en el blanco. Eso va a hacerle perder a usted agilidad y probablemente usted no va a lograr dar en el blanco. Todos nosotros, llenos del Espíritu Santo, somos capaces, somos ágiles para lograr dar en el blanco, para alcanzar lo que Dios quiere que alcancemos. Pero cuando nosotros perdemos la vida del Espíritu, entonces nuestra vida espiritual se endurece. Nuestro corazón se endurece y esto hace que nosotros seamos ya no podamos alcanzar o ya no podemos dar en el blanco. Ya no somos efectivos para lograr esto. Con el corazón endurecido no es posible obedecer a Dios. Otra vez, con el corazón endurecido no es posible obedecer a Dios. Usted, hombre, mujer, joven, niño que está aquí sentado. Quizás usted escucha la palabra esta mañana. Quizás usted dice es verdad lo que el pastor está diciendo. O quizás usted tenga un conflicto dentro. Pero sabe una cosa, lo que va a hacer una diferencia y lo que le va a decir a usted si hay sensibilidad en usted o no hay sensibilidad en usted, no se trata de nada de lo que yo diga, se trata de lo que usted hace con la palabra que recibe de Dios. Algunas veces nosotros no queremos recibir la palabra de Dios porque la palabra de Dios es una guía. Es una guía hacia un lugar específico. ¿Sabe? Los discípulos de Jesús un día dijeron, Señor, usted está enseñando cosas muy difíciles. Porque la palabra que Jesús estaba lanzando era que todos sus discípulos tenían que acompañarlo a él a morir. Y entonces todos dijeron, no, ya ahí no me gusta. A mí me gustaba otra cosa, pero si hay que sufrir, ya no quiero. Sabe que yo a lo largo de mi cristianismo he visto cómo el Señor me ha llevado a hacer actos de obediencia que primero me generan mucho dolor, pero al final me producen un gozo extraordinario. Les hablé la semana pasada del sufrimiento, ¿cierto? Sufrimiento con propósito. El Espíritu Santo quizás te esté levantando por madrugada a orar o quizás te esté inquietando. Hay un propósito. Pero levantarse de madrugada a orar puede generar cansancio, puede generar frío al principio. Yo he llegado a orar alguna vez en la madrugada y hasta que, uy, ¿qué es esto? Dios mío, me pongo una cobija y no me duermo, ¿no? Y se sufre en algún sentido muy humano, muy natural. Pero sabe, pasados unos minutos ahí, el Espíritu Santo enciende el fuego. El Espíritu de Dios empieza a traer su palabra y todo aquel sufrimiento ya quedó atrás. Todo aquel momento difícil ya quedó atrás. ¿Sabe qué tiene que aprender a usted con el Espíritu Santo? Usted tiene que aprender a seguir caminando aún en medio de todas aquellas bullas o todo bullicio que lo quiere a usted amedrentar o que lo quiere hacer asustar a usted. ¿Qué hubiese pasado si el Espíritu Santo que llevó a Jesús al desierto y ahí llegó el diablo y lo empezó a tentar? ¿Qué hubiera pasado si Jesús dice, hombre, ¿qué voy a estar haciendo yo aquí? Durante 30 años he vivido aquí, he estado creciendo en conocimiento, en estatura, yo no necesito estar aquí. ¿Por qué voy a necesitar un ayuno de 40 días? ¿Para qué voy a venir yo aquí a complicarme la vida si yo soy el Hijo de Dios? Si a mí Dios ya me dijo qué fue lo que yo vine a hacer acá, yo no necesito nada de esto. Muchas veces los cristianos sienten que no necesitan ir al lugar donde el Espíritu Santo los está enviando a estar. Otra vez, muchas veces los cristianos piensan que porque ya Dios dio una palabra, que porque ya Dios dijo, ahora ya no tienen que obedecer al Espíritu. Déjeme decirle, si usted no obedece al Espíritu, todo aquello que se planeó, toda aquella palabra que se dijo, no se va a materializar. Y eso está en la Escritura. Usted necesita de él. Ezequiel capítulo 36, verso 25 y al 27 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo
y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. ¿Quién hace esto? Dios hace esto. Y os daré corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Qué dice el Señor que va a poner dentro de nosotros? Mi espíritu. Él va a poner su espíritu. Pero no solo dice eso. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos. Y los pongáis por obra. Intentar ser cristiano, escuche esto otra vez, intentar ser cristiano sin la llenura del Espíritu Santo es una tarea imposible. Yo he visto a gente llorando que me dice, pastor, yo quiero realmente perdonar a esta persona, pero no puedo. ¿Y sabe qué hacemos? Oramos. Y cuando el Espíritu Santo viene sobre esa persona empieza a perdonar. Esa persona empieza a reconocer su pecado. Esa persona empieza a darse cuenta que no está viviendo bien delante de Dios. Y yo no sé cómo, pero encuentra la fuerza para revertir aquella circunstancia. Si usted está enfrascado en un dolor, en una amargura, en un enojo, en un odio, y usted dice, a mí me gustaría poder perdonar, pero es que me cuesta, es que no puedo. Usted necesita decirle al Espíritu Santo, llena mi vida, Espíritu de Dios, lléname con tu amor. Cuando ese amor se revele, va a ser fácil para ti perdonar. ¿Sabe qué va a ser insoportable tener? El odio dentro de ti. Una vida llena del Espíritu es una vida que no guarda rencor. ¿Cómo es una vida llena del Espíritu? Es una vida sin rencor. Pastor, pero es que la gente le hace cosas a uno todo el tiempo. ¿Qué le sorprende? A Jesús se las hicieron, no se las van a hacer a usted. Así es que usted sonría y procure que su vida esté tan llena del Espíritu que cuando aparezcan estos personajes que nos atacan, que nos ofenden, que no son ellos, pero es la influencia que hay a través de ellos, entonces usted pueda soportar. ¿Sabe qué pasa cuando estamos llenos del Espíritu? Dice, yo voy a hacer y haré que andéis en mis estatutos. Una cosa es que yo intente andar en las cosas de Dios y otra cosa es que Dios me haga andar en sus cosas. Son dos cosas distintas. La mayoría de veces nosotros empezamos intentando nosotros hacer la obra de Dios. Pero en el camino aprendemos que sin el Espíritu no se puede. Déjeme contar un testimonio feo, mío, para que no solo... Cuando el pastor cuenta testimonios bonitos, no es que solo Dios está con él. Y cuando cuenta testimonios feos, no es que soy un pecador. Simplemente soy un ser humano como usted. Tenía mis primeros 2 años en el cristianismo. El Señor vino a mi vida, yo estaba viviendo tiempos muy bonitos. Y yo quería que todas las personas vinieran a la iglesia. Eso es algo bueno, eso es algo que Dios hace. ¿Eso lo hace quién? El Espíritu. Pero yo no conocía mucho la Biblia, yo no conocía mucho oración. Pero ¿sabe una cosa? Yo siempre he sido guapo. Y entonces yo dije, bueno, si a esa muchacha yo le gusto y ella quiere venir a la iglesia por esto, está bien. Y entonces yo buscaba a las muchachas que yo les gustaba y ¿sabe qué hacía? Las traía a la iglesia. Era un pleito raro porque habían a veces 4 o 5 muchachas en la iglesia. Hasta que me estoy poniendo el rojo. Estoy rajando. Ahora, ¿sabe qué pasaba? Mucha carnalidad, mucho pecado. Era mi vida vieja. Y ahora yo pensé que eso, y ahora le iba a servir a Dios. Y entonces yo carnalmente, humanamente, ¿sabe qué fruto quedó de ese? Nada. Porque nadie nació de Dios, era pura humanidad, pura carnalidad, puro pecado, pero en la iglesia. Así le pasa a muchos de ustedes. Que cuando llegan a la iglesia, ustedes piensan que hay cosas en usted que le pueden servir a Dios. ¿Y sabe qué dice Dios? Todo en usted es una inmundicia, nada me sirve. Necesito hacerte todo nuevo. ¿Qué le sirve a Dios de nuestra vieja vida? Nada. Pastor, pero yo era muy bueno en esto. Eso no le sirve a Dios. Eso le va a estorbar a Dios y te va a estorbar a ti.
¿Sabe? Algunas veces usted como líder va a pensar que las estrategias humanas son buenas. Si eso no está siendo guiado por el Espíritu, va a fracasar. Si usted siempre está pensando solo usted humanamente y no está dejando que el Espíritu le guíe, probablemente usted pueda tener cosas que se vean bonitas, pero que no necesariamente sean de Dios. El Espíritu Santo va a dar testimonio de Él mismo en cada corazón. Voy a terminar. Hebreos capítulo 5, versos 7 y 10. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y viene un punto, número 1, ¿por qué fue oído Jesús, el Hijo de Dios? Diga conmigo, temor reverente. ¿Qué tenía Jesús, el Hijo de Dios, cuando él oraba? Temor reverente. Voy a decírselo al final. A ustedes les hubiera convenido más oír esto al principio, pero se los voy a decir al final para que les duela y así se arrepientan. Algunos se van a alegrar. Cada vez que usted viene a la iglesia y hay temor reverente en usted, tenga por cierto que Dios le está oyendo. Y dice la Biblia que si sabemos que Él nos oye, sabemos que vamos a tener lo que estamos pidiendo. El texto con el que introdujimos hoy fue: pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, buscad y hallaréis. ¿Sabe qué significa eso? Que cuando usted viene el domingo y usted tiene un temor reverente, no para mí, no para las personas, sino para Dios. Si usted en medio de la alabanza, de la adoración, usted no está con el teléfono, usted no está, perdónenme la expresión, viendo para el ciprés, usted está viendo a Dios. Ese temor reverente va a producir un milagro en su vida. Ese temor reverente va a producir una salvación alrededor suyo. Ese temor reverente va a hacer que la persona del Espíritu venga sobre usted y le llene. Pero sin temor reverente no hay nada de eso. Quizás por eso usted viene a la iglesia y usted dice: qué raro, yo voy a la iglesia, pero no sé, es que no siento. Aunque no se trata de sentir, cuando Dios está, se siente. No se trata de sentir, pero cuando Dios está en un lugar, se siente, ¿cierto? Ahora, yo he estado en lugares donde Dios no está, pero donde Dios no, las personas alrededor no están honrando a Dios, pero yo ahí decido honrar a Dios en mi corazón. ¿Y sabe qué pasa? Que ahí yo siento la presencia de Dios. ¿Y sabe qué hace esa presencia de Dios? También esa presencia de Dios me une a aquellas personas que tienen un corazón reverente, un corazón temeroso. Diga conmigo: no todo lo que brilla es oro. Cuando uno viene a la iglesia, sabe, todos son lindos, todos son santos, hasta que usted los conoce. Y eso dice: pastor, qué feo decir eso. No, no es feo, es una verdad. Y usted tiene que saberlo, y eso no debería de amedrentarlo a usted. Y eso pasa en MSI, eso pasa en Visión de Impacto, eso pasa en Vida Abundante, eso pasa en Oasis, eso pasa en cualquier iglesia que usted quiera ir del mundo. Que hay mucha cizaña y trigo creciendo al mismo tiempo. Y todos, ¿sabe cuál es el problema? Que todos piensan que son trigo. Pero aquí hay cizaña y hay trigo, y estamos juntos. ¿Y sabe qué dijo el Señor? Al final el fruto va a decir quién es quién. ¿Quién es lo que dice quién es quién? Diga conmigo, es el fruto. ¿Y cuál es el fruto? Es el fruto del Espíritu. Es el amor, es el gozo, es la paz, es la paciencia, es la mansedumbre. Esto es lo que yo tengo que ver. ¿Sabe? La otra vez yo me reía con Jeffrey. No era que yo me reía de Jeffrey, a veces sí me tengo que reír de cosas que hace, pero a veces me río con él. Ayer llegó a la casa, siempre llega los sábados, el día llegó y me vuelve a ver todo serio: pastor, ¿ya vio? ¿Qué pasó, Jeffrey? Es que vengo a cortarme el pelo, dice. Le digo: no, te estás rajando, Jeffrey. Y entonces soltó la risa él y yo y todos nos reímos. Ahora, Jeffrey puede ser chistoso, pero la otra vez yo estaba un día aquí predicando y Jeffrey se durmió aquí.
y tenía la botella de agua. Cuando yo, en un barrial, Jeffrey se había dormido. Jeffrey, vea, nunca más usted se sienta aquí, váyase allá atrás. Diga conmigo mansedumbre. Diga conmigo amor. Diga conmigo gozo. Diga conmigo paz. ¿Qué hace usted cuando sus hijos se comportan de cierta forma que usted dice, ay, ay, ay? ¿Le ha pasado? Que uno dice, ay, ay, espérese, ay. Alguien decía, bueno, yo no me bajo de la cruz, pero me zafo una mano, decía. ¿Sabe una cosa? Eso no es real. Cuando el fruto del Espíritu está en usted, usted va a poder contenerse. A mí, de las pocas personas que han logrado molestarme mucho es mi hermano que aquí está. Y él, espero que ya no se ría de eso, pero él la otra vez me dice, jaja, yo sí he sido el único que lo ha hecho enojarse a usted. Qué lindo, ¿verdad? Y sí que me hizo enojar. Ese sí me zafó los pies y todo. Pero bueno, eso es otro tema. Ahora, lo que le quiero decir a usted es que lo normal en la vida de un hijo de Dios es que haya paz, es que haya gozo, es que haya mansedumbre. ¿Cómo es que los hijos de Dios pueden ser conocidos por otras cosas? Es raro, ¿cierto? No debería de pasar. Diga conmigo, la paz, el amor, el gozo, la paciencia, es el testimonio de quién soy. ¿Está oyendo? Las iras, los pleitos, las griterías, las maledicencias, las borracheras, las orgías, las lujurias y otras cosas más son la señal de lo que fui quizás, pero no puede ser lo que soy. Eso tiene que ser lo que fui, no lo que soy, porque ahora soy paz, ahora soy gozo, ahora soy amor, ahora soy bondad, ahora soy mansedumbre. ¿Sabe quiénes son los primeros en decirle a usted si usted es todo eso? Su familia. Esa familia sí que no perdona, ¿cierto? Oiga, si hay un lugar en el que uno es formado es con la familia, ¿cierto? La familia le dice a usted en la cara, usted es un hipócrita, mentiroso, falso, y usted está que traga grueso. Y como es verdad, usted le responde. Oyó, y como es verdad, usted le responde. Porque si usted estuviera lleno de paz, de gozo, de amor y de bondad, usted le dice, perdón quizás, o usted le dice, bueno, es lo que usted cree. Pero si hay un pleito, si hay una contienda, está reflejando algo en usted que tiene que todavía morir. Sigue diciendo, después del punto, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Diga conmigo, la obediencia se aprende. ¿Y cómo se aprende? En medio de lo que padecemos. Dice, y habiendo sido perfeccionado. ¿Qué hace la obediencia? Nos perfecciona. Yo le digo a mi hijo Abraham, Abraham, venga, quédese aquí. Y mi hijo no tiene ningún problema nunca en obedecer. Pero escuche este detalle. Si yo le digo a mi hija, Abby, venga y se queda aquí, por favor, ella viene y se queda. Pero si yo le digo a mi hijo, venga y se queda aquí, mi hijo viene y me dice, ¿y por qué? Y si yo no le sé dar una respuesta, tenemos un problema. ¿Está oyendo? Y cuando yo empecé a criar a mi hijo, yo dije, ¿qué es esta cosa? O sea, yo le digo a mi hija, venga, ya viene. Yo le digo a mi hijo, Abraham, y tócale una explicación. La explicación que queremos dar los papás, ¿qué es? Pues yo soy su papá y punto. Cállese. Pero eso no era suficiente para mi hijo. Era suficiente para mi hija, pero no para mi hijo. Y a pesar de que él se quedaba ahí obedeciendo, él suplicaba, lloraba, berrinchaba por una sola cosa. ¿Cuál? Una explicación. ¿Por qué tengo que hacer esto? Yo no entendía esto. Llegó a ser tan frustrante en los primeros años de que estábamos con él, que yo digo, no, algo no estoy haciendo bien, algo yo no estoy entendiendo. Entonces me di a la tarea de estudiar un poco sobre lo que le estaba pasando a mi hijo y me estaba pasando a mí en la crianza. Porque literalmente ya muchas veces yo sentía ganas como de hacerle, cállese ya, haga caso. Sí, era la verdad.
Ahora, sentirlo y hacerlo son dos cosas distintas. Ahora, yo decía, no está bien, no está bien. Leí algunos libros y leí un libro que es Los niños de voluntad firme del Dr. Dodson. Y ahí aprendí algunas cosas de su personalidad, de cómo Dios lo había formado a él. Y entonces yo dije, bueno, vamos a ver si este libro tiene razón. Él no sabía que yo estaba leyendo. Entonces a la siguiente yo vine y le dije, Abraham, necesito que haga tal cosa por esto, esto y esto. Y yo veo a Abraham que se viene como si nada y hace caso y todo. Y me dice, papi, ya, así o mejor. Y yo, funciona. Hasta el día de hoy, yo tengo ahora más facilidad de que Abraham obedezca. Él solo necesita una cosa. ¿Qué necesita él? Entender. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que muchos de nosotros no podemos obedecer a Dios, no porque no queramos, sino porque no entendemos. Y muchos de nosotros sí entendemos, pero somos rebeldes. ¿Está oyendo? Y ese es el verdadero problema. Cuando yo entiendo lo que tengo que hacer, cuando yo sé a dónde tengo que ir y qué Dios quiere hacer conmigo, pero yo decido ir hacia otro lugar. Eso se llama rebeldía. ¿Cómo se llama eso? Rebeldía. Si usted escucha la voz de Dios hoy, obedézcala. Si el Espíritu Santo le está guiando hacia un lugar, obedézcalo. Si el Espíritu Santo lo está llevando a ayunar, lo está llevando a despertarse por la madrugada, a orar más de una vez, obedézcalo. Si el Espíritu de Dios le está llevando a dar una ofrenda, hágalo. Si el Espíritu Santo le está llevando a hablar con alguien, hágalo. Porque los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu. ¿Por quién somos guiados? Y cuando usted quiera hacer algo y usted sienta que eso es bueno, no lo haga sin antes ¿qué? Sin antes ir al Espíritu y decirle, Espíritu de Dios, ¿esto está bien? ¿Quieres que yo lo haga? ¿Sabe? Déjeme terminar con esto. Yo hace como 2 años, ya no sé, a mí el Señor me metió en algo que yo no quería, no me gustaba y todavía sigo sin querer y sin que me guste, pero ya entendí. Usted sabe, yo siendo presidente de una junta, oiga, eso fue terrible. Yo decía, era terrible para mí, era terrible para la gente. Yo decía, ¿qué Dios me trae a hacer aquí? Entonces un día de estos estaba buscando cerrar el capítulo que está por cerrarse. Entonces yo siempre que cierro un capítulo en mi vida quiero hacer una recopilación de qué fue lo que sucedió en ese lugar. Pero yo lo que andaba buscando ahí era la obra de Dios en ese lugar. Yo dije, a pasear no vine, yo no quería venir aquí y no fue mi juponada venir aquí porque yo no quería, más bien fue, yo me resistía a estar ahí. Y sabe, pasaron cosas importantes ahí. Una persona resolvió su conflicto interno conmigo que yo ni sabía que existía. ¿Qué le parece? Se acercó un día a un profesor, habló conmigo y me dijo, y yo quiero decirle que yo lo perdono. Lloró y todo. Yo le dije, gracias, gracias. Otra persona se entregó a Cristo hasta hoy. Esa persona que se entregó a Cristo ha abierto otras puertas en otros lugares como la universidad y otros lados. Hay otras personas que mi esposa ahorita está haciendo ahí el TCU con puertas abiertas totalmente. Mi esposa llega y dice, es que ahí todo el mundo llega y me sonríen y me conocen y me hablan. De hecho es muy vacilón si yo voy a la escuela porque me dicen pastor, me dicen profe, ahí le dicen a uno de todo. Entonces ya ellos no saben qué es uno, si pastor, profe. Y los profesores lo vuelven a ver a uno así como, pero usted no es el presidente. Ah, no, es que yo soy pastor. ¿Usted es profesor? Me dicen a veces. No, yo no soy profe, soy pastor. Ah, ¿sabe una cosa? Y de todos estos niños, muchos de ellos ahora están yendo también a la casa. Tenemos casi una sección entera en nuestra casa los sábados. Y muchos de esos niños fueron niños que por medio de todo lo que pasó, ahora están ahí. ¿Sabe cómo fue ese proceso para mí de sufrimiento? De dolor. Ahí está mi esposa, a mí me decían reunión de la junta y yo decía, ay no, qué
cualquier cosa menos junta. Los 40 días de ayuno los elijo 1000 veces, pero reunión de junta no. 3 horas ahí peleando, discutiendo. Y lo peor no era eso, era que no se llegaba a nada. O sea, lo peor no eran 3 horas de discusión, es tener una discusión que no llega a nada. Diga conmigo propósito. La obediencia, aunque usted no la entienda, tiene un propósito. ¿Y sabe qué perfecciona ese propósito? Su carácter, la vida de Dios. Y ahora si el Señor me dice que vaya a la junta de San Miguel, también voy. Con sufrimiento igual, pero voy. ¿Por qué? Porque sé que Dios algo quiere hacer. Algunas veces Dios me ha dicho ayune, algunas veces me ha dicho levántese, algunas veces me ha dicho ofrende. Yo quiero que usted cierre un momento sus ojos. Esta reunión hoy ha sido bastante estorbada, con mucho movimiento, con mucho ruido alrededor. Pero la palabra de Dios es poderosa. El Espíritu Santo no se amedrenta. Y en esta hora el Espíritu de Dios toma control de este lugar. Se abre un espacio de poder en el Espíritu, donde tus ojos son abiertos para ver con claridad la guía del Espíritu hacia tu vida, la guía del Espíritu sobre ese conflicto, la guía del Espíritu Santo. Así como el Espíritu tomó a Jesús y lo llevó al desierto, ahora el Espíritu te está tomando a ti, te está llevando, te está guiando hacia ese lugar, hacia esa decisión, te está guiando hacia esa persona, te está guiando hacia ese lugar apartado. Quizás te está guiando hacia ese ayuno que habías resistido, quizás te está guiando hacia el perdón. Pero como eres hijo de Dios, es por eso que el Espíritu te está guiando. Tal vez tú tenías un conflicto con tus hijos, tenías un conflicto con tu matrimonio, pero el Espíritu Santo te está guiando ahora. Porque todos los que somos hijos de Dios somos guiados por Él. Amado Padre, gracias por el regalo de tu Espíritu Santo. Gracias por la guía de tu Espíritu. Gracias porque la palabra escrita me es revelada por tu Espíritu. Gracias porque la vida de Cristo crece en medio de la vida llena del Espíritu. Espíritu Santo de Dios. Si usted dice yo no estoy seguro si el Espíritu está en mí, dígale en esta hora: Padre, yo necesito la llenura de tu Espíritu Santo. Yo necesito que tu Espíritu venga a mi vida. Yo necesito que tu palabra se materialice. Quizás algunos tengan que decirle al Espíritu: Espíritu de Dios, perdóname porque te he tenido contristado, porque he estado siendo rebelde a tu instrucción, porque he estado yendo hacia otro lugar y no hacia donde tú me quieres llevar. He antepuesto mi orgullo, mi altivez, mi arrogancia, el quien yo soy, mi prestigio. Lo he puesto por delante de ti, lo he puesto por delante de lo que tú quieres hacer. Señor, perdóname. En esta mañana yo te doy prioridad, Espíritu de Dios. En esta mañana yo reconozco que tú me has dado el mejor regalo. Te llamo Padre porque te obedezco y te honro. Te llamo Padre porque te doy todo mi respeto y mi honor. Amado Padre, esta mañana te glorifico. Amado Padre, cada palabra, cada instrucción tuya estaré presto a obedecerla. Amado Dios, gracias por tu amor. Oro por cada persona en este lugar. Oro por las familias de cada hombre en este lugar, de cada mujer en este lugar, de cada joven, niño en este lugar. Oro para que el poder de tu Espíritu fluya, trayendo salvación. Oro para que el fruto de paz, de gozo, de amor, de bondad, de mansedumbre alcance. Sabes, esta semana te voy a decir algo. Te encontrarás con gente cargada, te encontrarás con gente atribulada, pero la paz de Dios que sale hoy en ti, que está en ti,
va a producir ambientes de paz donde tú estés. En medio del conflicto tú serás una paz, tú serás una esperanza, tú serás una luz. Aleluya. Padre, gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dele un aplauso al Señor.